Buenas tardes a todos y bienvenidos a este shiur sobre el Shari Yehud Emunah. Estamos hoy en la segunda clase de la serie, donde vamos a ver hoy la introducción que el autor del Tanya, el Alter Rebbe, da presentando los motivos y cuál es el objetivo por qué escribió y qué es lo que vamos a aprender en el Shari Yehud Emunah, que es el segundo tomo de Tanya, la segunda parte de Tanya. De hecho, como vamos a ver más adelante, el Alter Rebbe tuvo la idea de que este libro sea el primer libro y que el Likutei Amarim sea el segundo. Al final optó por hacerlo segundo en lugar de uno, pero igual vemos referencias en el libro como si, o sea, eso destaca la importancia del libro. Aquí estamos. Likutei Amarim Chelek Sheni. Likutei Amarim es el nombre del libro genérico. O sea, el nombre genérico del libro. La primera parte se llama Sefer Shebenonim, el libro de los intermedios, donde ahí estudiamos ya toda la serie, todo el libro, donde habla de la lucha interna que cada uno tiene entre su alma divina, su alma animal y cómo servir a Dios. Dice, este segundo libro, de Likutei Amarim, Chelek Sheni, segunda parte, Hanikra B'Shem Chinuch Katan, que se llama, está denominado con el nombre Chinuch Katan, educación del niño. Melukat Mipi Sfarim o Mipi Sofrim, Kloshe Elyon Ishmatan Eiden, está recopilado de Sfarim, de libros y de escribas, cuya alma reposa en lo alto, Yusad al Parsha Rishonah Shel Kriyat Shema. Está basado sobre el primer párrafo de Kriyat Shema. La tradición hasídica indica que los libros sobre los cuales está basado el Tanya son los libros del Maharal de Praga y el Shalom Hakadosh. Shalom es Shlomo Horovitz, que escribió un libro, Shnei Luchot HaBrit, Umepi Sofrim, y también los libros del Rambam, o sea, de que el Tanya se basa en esos libros. Umepi Sofrim, y también basado en escribas, se refiere al Baal Shem Tov y el Magi de Mezrich, sobre cuyas enseñanzas el libro se fundamenta. Kedoshei Elyon, santos de lo más alto, Ishmatan Eiden, su alma reposa en el paraíso, y como dijimos, Miyusad al Parsha Rishonah Shel Kriyat Shema, este libro está basado sobre el primer párrafo de Kriyat Shema, de la lectura del Shema. Seguimos. Hanoch Lenar al Pi Darko, dice el rey Salomón en Proverbios 22:6, dice el rey Salomón, Hanoch Lenar al Pi Darko, educa al niño según su camino, Gam ki yaskin lo yasur mimena. También cuando se envejecerá, no se apartará de ese camino. Normalmente se entiende de que al educar a un niño en cierto camino, cuando crezca, seguirá en este camino. Pero acá, el Alter Rebbe, el autor del Tanya, señala y pregunta, Gine, aquí, mi dichtiv al pi darko, porque al estar escrito, educar a un niño según su camino, dice, no según el camino, sino según su camino, mashma, de eso se deduce, que no es el camino de la verdadera verdad, o sea, de que es el camino para un niño. Y si es así, ¿cuál es la ventaja
Shegam ki yaskin lo yasur mimeno. ¿Cuál es la ventaja? Que cuando crezca no se apartará de ese camino del niño. O sea, se supone que cuando una persona llega a ser adulto, deja de ser un niño. Y lo que sirve para un niño no sirve para un adulto. ¿Y por qué dice acá el rey Salomón que si vas a educar al niño de acuerdo a su camino, más bien dicho, educarlo de acuerdo a su camino, para que cuando crezca, cuando envejezca, no se aparte de ese camino? ¿Cuál es la ventaja en que una persona vieja se comporte como niño? ¿Cómo se entiende eso? Entonces lo que va a explicar acá es algo fascinante, y es de que cuando hablamos de niño y de viejo, no se trata solamente de una cuestión de edad, sino que estamos hablando de dos etapas en el servicio espiritual del judío. O sea, está el comienzo de su camino y está el final de su camino, o una etapa más avanzada de su camino. Ahora, cada uno de los dos tiene sus ventajas y tiene sus limitantes. Entonces, lo que va a explicar ahora es ese versículo aplicado a la vida de cada uno de nosotros, no necesariamente refiriéndose a niños y adultos, sino refiriéndose a uno que está en cierta etapa de su servicio a Dios y versus una etapa más avanzada y su interrelación e interacción. Achine Mudadzot es conocido, dice el Alter Rebbe, que Shorshei Avodat Hashem Bisodoteha, que las raíces del servicio de Dios y sus fundamentos, Hen Dechilu Urechimu, son el temor y amor a Dios. O sea, de que para servir a Dios como corresponde, o para la jerga, para ser un buen judío, ¿sí? ¿Cómo es el asunto? Hace falta tener dos emociones, dos cualidades, amor a Dios y temor a Dios. Y acá señala de que son raíces y fundamentos, y eso tiene, digamos, una connotación importante, no solamente una expresión poética, sino de que raíces son el origen de algo, pero no necesariamente la cosa depende de eso. Por ejemplo, una fruta crece y nace, digamos, porque hay raíces de la planta, y las raíces son lo que dan la vida a la fruta que nace, pero después la fruta no necesita de las raíces para existir. Una vez que llegó a su madurez, ya no depende de las raíces. En cambio, fundamentos, las cimentaciones de un edificio son siempre necesarias y siempre tienen que estar ahí. Entonces, lo que dice acá es de que el amor y temor a Dios cumplen esa doble función. O sea, si uno no tiene, como va a explicar más adelante, Hayira, el temor, Shoresh Visod Lesur Mira, es la raíz y fundamento, otra vez repite los dos términos, Lesur Mira, para apartarse del mal. Porque una persona que no tiene temor a Dios, temor en sus distintos niveles, como se explicó, si hay temor al castigo, hay temor a perjudicar el vínculo con Dios, hay temor a atentar contra Dios. Son distintos niveles de temor, más egocéntrico o menos egocéntrico. Quizás podemos decir más bien temor como reverencia. Si uno no tiene ese temor a Dios, no se va a apartar de hacer el mal. Uno abstiene de hacer el mal por temor a las consecuencias de cualquier tipo, o sea, ¿no? Entonces, el temor es la raíz y el fundamento para apartarse del mal. Ve'ahavá, y el amor a Dios es la raíz y el fundamento le va a hacer todo para hacerlo bien, y el cumplimiento de todas las obligaciones de origen bíblico como también de origen rabínico, como se va a explicar cada uno en su lugar. O sea, de que como dice acá, como se va a explicar en su lugar,
Eso de hecho se refiere al capítulo 4 y 41 de la primera parte del Tanya, y aquí vemos una prueba de que el Alter Rebbe tenía pensado escribir este tomo como el primero de los 5 tomos del Tanya, porque dice cómo se explicará en su lugar, refiriéndose al primer tomo del Tanya. Si esto es el segundo, tendría que ser como se explicó, no como se explicará. Entonces eso quedó como una insinuación de que en cierta manera, en cierto sentido, este libro tendría que ser el primero. Por otros motivos, tiene que ser el segundo. Pero acá hace referencia a eso. O mitzvah chinuch, y gam que mi mitzvah se, y la mitzvah de chinuch, o sea, la obligación de educar a los niños es también referente a las obligaciones, como como dice en el Shulchan Aruch, Orach Chaim, capítulo 343. Entonces, ¿esto qué implica? De que el deber que el padre tiene para con los hijos no es solamente apartarlos del mal, sino también introducirlos y educarlos y motivarlos para hacerlo bien. Y para poder apartarse del mal como corresponde y hacerlo bien como corresponde, tiene que educarlos para que tengan temor y amor a Dios. Porque si no los educa en cuanto al amor y temor a Dios, no va a poder cumplir con su deber de educarlos en cuanto a apartarse del mal realmente y hacerlo bien realmente, porque les falta la raíz y el fundamento para hacerlo como corresponde. Entonces, quiere decir de que en cuanto al amor y temor a Dios, es algo que está presente también en el niño, también presente a lo largo de todo el camino que uno hace en cuanto a su servicio a Dios. Entonces, hoy va a explicar en cuanto a los distintos niveles de amor a Dios, ¿no? O sea, va a explicar que hay 2 tipos de amor a Dios. Hay un amor espontáneo y hay un amor que uno hace, o sea, que uno crea, que uno genera. Acá ahorita tienen la pregunta, ¿no pueden acercarse a Dios solo con amor? Es una muy buena pregunta. Notania explica de que hace falta las 2 cosas, que amor y temor son como 2 alas del pájaro, y así como no puede volar con un solo ala, así también no puede uno acercarse a Dios solamente con amor, hace falta también tener el temor para equilibrarlo, hace falta las 2 cosas, no alcanza solamente con amor, y eso lo explica en el primer libro del Tanya extensamente. הנה, este aquí, באהבה כתיב בסוף פרשת עקב, en cuanto al amor dice al final de פרשת עקב, אשר אנוכי מצווה אתכם לעשותה. ¿Sí? Como yo lo ordeno a ustedes hacerlo, amar a Dios. O sea, en Deuteronomio 11:22. Entonces dice, Asher Anochi mitzaveh etchem la'asota, lo que yo les ordeno hoy, hacerla, le'ahavá et Hashem, para amar a Dios. וצריך להבין, hay que entender, איך שייך לשון עשייה, cómo se aplica la expresión hacer, Gabei Ahava Shebelev, cuando se trata de amor que hay en el corazón. O sea, ¿qué tiene que ver acción con un sentimiento? O sea, se puede decir de que yo les ordeno sentir el amor. ¿Pero qué significa que yo les ordeno hacerlo? Amar a Dios. O sea, ¿cómo se aplica el verbo hacer con un sentimiento del corazón?
Pero el tema es de Yesh Shnei Minei Avat Hashem, que hay dos tipos de amor. Hay dos tipos de amor. Un amor que es espontáneo y otro amor que es generado por uno. Un tipo de amor a Dios es la ansia que tiene el alma naturalmente hacia su creador. Cuando el intelecto predomina sobre la materia y la subyuga y la rebaja y la subyuga a la materia. Entonces se va a entusiasmar y va a flamear, digamos, esas llamas del alma que surge solo Betagel betismach b'Hashem osa, y va a alegrarse, regocijarse, alegrarse en Dios, su creador, su hacedor, y titaneg al Hashem tanug nifla, y va a tener un placer enorme por tener esa conexión con Dios. O sea, de que acá la idea es que es como cavar un pozo de agua. Lo que uno hace es, el agua está ahí, uno no crea el agua, no genera el agua, simplemente destapa y saca lo que tapa el agua. Entonces lo mismo es acá, la alma divina tiene su amor a Dios de forma natural. Uno no lo percibe, no lo siente, porque el cuerpo es tan tosco, es tan crudo, es tan bruto, que lo tapa y no permite que esa sensibilidad del alma se manifieste. Entonces, cuando uno logra subyugar a la materia, al cuerpo, y elimina su función de impedimento y ya no impide más, entonces el alma se manifiesta en forma natural, en forma espontánea. Y los que merecen tener ese gran nivel de amor, ellos están denominados tzadikim, los que tienen ese amor que fluye en forma natural, ese amor espontáneo que nace a través de simplemente eliminar el impedimento. Como dice el versículo, Simchut tzadikim b'Hashem, alégrense tzadikim en Dios, como dicen Salmos 97:12. Pero no cada persona puede merecer tener ese nivel de amar a Dios como los tzadikim. Porque para lograr tener ese amor hace falta refinar la materia mucho. O sea, también tener mucho estudio de Torah y mucho cumplimiento de mitzvot, para poder llegar a tener ese amor a Dios que proviene de la Neshama, que trasciende y es superior a lo que se manifiesta del nivel de Ruach y Nefesh. Como dice en el libro Reshit Chochma, Shar Hava, portal de amor. Entonces lo que explica acá es muy interesante, de que si bien todos tenemos un Nefesh, Ruach y Neshama, que son tres niveles del alma, no todos llegamos a lograr que se manifiesten, porque cada uno de esos tres niveles está vinculado con otra parte nuestra. El Nefesh está vinculado con el hígado, el Ruach con el corazón y Neshama con el intelecto, con el cerebro. O sea, de que Nefesh y Ruach son dos facetas de nuestra vitalidad que están manifiestas en el cuerpo, o sea, en la sangre del hígado, de donde viene el instinto, el carácter, y las emociones que están en el corazón, que bombea la sangre. Neshama es algo ya relacionado con el intelecto, que a su vez esos tres niveles de Nefesh, Ruach y Neshama corresponden a y su vínculo con el
el hígado, el corazón y cerebro, que de hecho, el Rashi Tevot de esos tres órganos es Melech. Melech es Moach, Lev, Kaved, cerebro, corazón y hígado, que representa los tres niveles de vida, intelectual, emocional e instintivo. Que eso corresponde a tres maneras de manifestación divina. Está como Dios se manifiesta, Memalei Kol Almin, llenando los mundos. Está como se manifiesta abarcando los mundos. Después está como trasciende cualquier tipo de manifestación, o sea, la esencia misma de Dios. Entonces la idea acá es de que ese amor infinito que uno tiene proviene de su neshama, que es lo que se vincula con la esencia misma de Dios, que trasciende cualquier tipo de manifestación. Y eso es lo que está diciendo acá, de que lograr tener ese tipo de amor, que es un amor infinito, un amor incontenible, eso viene de la neshama, pero no todos logramos merecer, acceder a poder realmente destapar esa vitalidad y ese amor que proviene de la neshama. Pero eso es lo que tenemos tzadikim, y eso es un tipo de amor. Ahora vamos a ver el otro tipo de amor. Y el otro tipo de amor, es un amor que cada persona puede llegar a ese amor. Cuando se reflexionará muy bien, profundamente, con la profundidad de su corazón, si va a pensar y reflexionar en cosas que despiertan el amor a Dios en el corazón de cada judío. Tanto en forma genérica, ahora va a explicar dos reflexiones diferentes que despierten el amor hacia Dios. Uno es en forma genérica, que Dios es nuestra vitalidad misma, o sea que así como una persona ama a sí mismo, entonces así también uno ama a Dios, como explica en el capítulo 44 del Tanya, de Sefer Shebenonim, que cuando uno se pone a pensar que Dios es nuestra vitalidad, así como una persona quiere vivir y quiere tener vitalidad, entonces si Dios es su verdadera vitalidad, con más razón tiene que quererlo. Y así como la persona ama a su alma y a su vida, que así amará a Dios. Cuando reflexionará y se concientizará que Hashem hu nafsho hamitit v'chayav mamash, que Dios es su verdadera alma y su vida misma, que Moshe Katuv beZohar, como dice en el Zohar, sobre el pasuk nafshi ivitija, como dice en el Zohar, tú eres mi alma, yo te deseo. Nafshi ivitija. O sea, uno puede entender el pasuk que mi alma te desea. Pero el Zohar explica que nafshi, siendo que tú eres mi alma, por eso ivitija, por eso te deseo. Sí, entonces una persona quiere su vitalidad y si entiende que Dios es su fuente de vitalidad y su energía, entonces lo quiere. Eso es de forma general. Si uno se pone a reflexionar en eso, despierta un amor general. Y así también si se pone a pensar más detalladamente. Si va a entender y va a comprender. Va a pensar en la grandeza de Dios en forma más particular, lo que su mente pueda abarcar en pensar en cuanto a la grandeza de Hashem. Y también pensar cómo Dios trasciende su intelecto. O sea, todo lo que uno entiende de Dios es limitado. O sea, Dios trasciende más todavía de lo que uno puede entender. O sea, lo que uno puede entender ya de por sí es impresionante. Y sabe que Dios va más allá de lo que uno puede entender. Viajar, después de pensar en la grandeza de Dios,
tanto la grandeza que uno puede entender, como la grandeza que trasciende lo que uno puede entender. Después se pone a pensar, pensar en el gran, impresionante amor de Dios hacia nosotros. Bajar a Egipto, que fue la corrupción de la tierra. Para sacar a nuestras almas del crisol de hierro, que eso es, digamos, lo que se llama el otro lado, el lado de la impureza que Dios libre y guarda. Para acercarnos a Él, y unirnos a su nombre. Dios y su nombre es una sola cosa. O sea, nos sacó del nadir, de bajeza e impureza, de Tachlit HaKdusha v'Gdulato Yitbarach, a la cima de la santidad y grandeza divina, she'ein la ketz v'Tachlit, que no tiene fin y no tiene, o sea, no tiene fin. Si nos ponemos a pensar lo grande que es Dios, lo que podemos entender, y que su grandeza trasciende lo que podemos entender, y que Él se ocupó con sacarnos del nivel más bajo posible en el cual nos encontrábamos y nos elevó a los niveles más elevados para conectarnos con Él, que su grandeza no tiene límite. Entonces, hay que maim panim el panim, pues así como el agua refleja la cara que se le muestra, así dice el rey Salomón, es el corazón de uno hacia otro. Si uno demuestra amor hacia otra persona, indefectiblemente la otra persona responderá con ese mismo sentimiento. Entonces, si uno se pone a pensar y se concientiza del hecho del gran amor que Dios nos mostró, entonces se despertará un amor en el corazón de cada persona que entiende y comprende ese tema, con la profundidad de su corazón. Para amar a Dios con un amor intenso, y unirse a Él con su corazón y con su alma, como se va a explicar más extensamente en su sitio. O sea que eso se refiere al Tanya, al Sefer Shebenonim, capítulos 46 a 49. ¿No? Entonces ahí es donde explica ese tipo de amor. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Que hay dos tipos de amor que uno puede tener para con Dios. Hay un amor que tienen los tzadikim, que es un amor espontáneo, que sale del alma cuando uno logra subyugar al cuerpo, sojuzgar y someter al cuerpo a la voluntad de Hashem. Entonces ahí, y con mucho Torah y muchos mitzvot, ahí logra revelar el amor que tiene adentro de su alma, pero eso es algo que solamente los tzadikim lo logran. Y también después tiene el segundo tipo de amor, que es un amor que viene a través de la reflexión, cuando uno se pone a reflexionar en cuanto a la grandeza de Hashem, tanto lo que uno puede entender, como lo que trasciende lo que uno puede entender, y de que Dios se ocupó con sacarnos de Egipto, que dicho sea de paso, no se trata solamente del Egipto de hace 3.300 años atrás, sino de que cada día uno sale de su Egipto. Egipto son las estrecheces en las cuales uno se encuentra, y eso es un proceso diario. Entonces, cuando uno se pone a reflexionar como Dios se ocupa de ayudarnos a liberarnos de nuestras propias limitaciones, eso debería provocar en nosotros una reacción de amor hacia una manifestación de amor tan intensa como Dios nos demuestra. Y este aquí, Inyan Ahava Zu, ese amor, Ratzah Moshe Rabbeinu Alav Shalom, quiso Moshe Rabbeinu que paz descanse, Lita Velev Kol Israel, plantar en el corazón de cada
uno de nosotros. Parashá, en la parashá de Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12, 14, 15, 16, 22, como vamos a ver, Yata Israel, y ahora Israel, Bepasuk, Hein Hashem Elokecha Shemaim, o sea, donde dice, fíjense cómo los cielos son todos de Dios, o sea, como creó la grandeza de la creación. Rak Baboteja Hasha, que solamente deseó sus padres, o sea, el hecho de que Hashem bajó a Egipto, y que se circuncidarán el prepucio de su corazón, o sea, la idea de concientizarnos en cuanto a la grandeza de Hashem y el amor que nos manifestó, Beshevim Nefesh, y que bajamos con 70 almas y después salimos, éramos millones, Ve'ahavta y amarás a Dios tu Dios, Ve'lachen siem dvarav alavazu, por eso concluye sus palabras, referente a ese amor, Asher anochi mitzaveh etchem la'asotah, lo que yo les ordeno para hacerlo. Que eso es el amor que está generado en el corazón, a través de la comprensión y la concientización, en cosas que despiertan el amor. Y referente a eso ya ordenó al principio que estas cosas que yo les ordeno hoy estarán sobre su corazón, que quiere decir que para que a través de esto, las cosas que yo les mandé pensar y reflexionar, a través de esto ustedes van a llegar a amar a Dios. Como dice el Sifri sobre este versículo. Acá en el Tanya en español, en la nota de pie de página, dice, el Rebbe comenta que lo dicho nos permite comprender una declaración relacionada del Sifri que de otra manera resultaría desconcertante. El Sifri afirma, Sifri es un libro del Talmud que explica los versículos de la Torah, el Sifri afirma que el versículo que enseña la ordenanza de amarás a Dios, tu Señor, con todo tu corazón, no explica cómo ha de ser amado Dios. Por eso el versículo prosigue diciéndonos que estas palabras estarán sobre tu corazón, pues con ello llegas a conocer a Dios y a adherirte a sus caminos, como explica el Alter Rebbe. La pregunta aquí es obvia, ¿de qué manera brindan las palabras? ¿Estarán estas palabras sobre tu corazón? Una mejor explicación de cómo ha de ser amado Dios, más que amarás con todo tu corazón. O sea, la Torah nos explica de que estas cosas serán sobre tu corazón. ¿Y cómo explica esto? ¿Cómo llega uno a amar a Dios? Conforme a la explicación del Alter Rebbe, sin embargo, el Sifri es perfectamente comprensible. Estarán estas palabras sobre tu corazón, se refiere al tipo de meditación que inevitablemente conduce al cumplimiento del mandamiento de amarás a Dios tu Dios con todo tu corazón. O sea, de que pensando en la grandeza de Hashem, en la grandeza de la creación, en el hecho de que Hashem dejó a todo para ocuparse con nosotros, con nuestros antepasados en su momento para sacarlos de Egipto, y con cada uno de nosotros en nuestro intento de salir de nuestro propio Egipto. Entonces, cuando estas cosas están sobre nuestro corazón, esto hace posible de que generemos ese amor en nuestro corazón. Porque si no, ¿cómo se ordena a uno que ame? No se puede ordenar a uno que ame. Pero, como dice el Maggid de Mezerich, la idea acá es pensar en aquellas cosas que despiertan el amor. Ok, entonces hasta aquí explicó los dos tipos de amor. Sí, hay un amor más avanzado, que es el amor que fluye del corazón. Después está el amor que viene a raíz de lo que uno reflexiona y medita en cuanto a la grandeza de Hashem. Ahora referente a este segundo nivel de amor, o sea, el nivel inferior de amor, Shayach lashon mitzvah v'tzivui, ahí se puede ordenar, o sea, la sum libo vedato, o sea, pensar, reflexionar, bedvarim hamorarim et ahava, pensar en cosas que despiertan el amor. Aval v'ava rishona, pero el primer tipo de amor, shisha lehevet haolam eleha, que es una llama que surge por sí misma, lo shayach lashon tzivui mitzvah klal, ahí no se puede aplicar el verbo ordenar.
No se puede ordenar a uno tener un sentimiento. Y no solo esto, no solamente eso, sino que eso no es una obligación que uno tiene. Eso es una recompensa que Dios da a los tzadikim, para que tengan una degustación de algo del mundo venidero, mientras están todavía en este mundo físico. Dios les da la posibilidad de que experimenten el amor que van a tener en el mundo venidero. Shalea Neemar, que referente a eso dice, Avodat Matana Tenet Kunatchem, de que un servicio de premio, yo haré de vuestro oficio sacerdotal un servicio de recompensa. Es en Números 18:7. Como se explicará en su lugar, que eso es en el Tanya, capítulo 14 y capítulo 43. ¿Sí? Muy bien. Entonces hasta aquí dice de que uno es lo que uno puede, es una mitzvah que uno puede alcanzar, y lo otro no es una mitzvah, sino es la recompensa que Dios manda a quien él determina merecedor de esa degustación de la realidad del mundo venidero. Entonces, ¿qué tiene que ver todo? Ahora cierra el concepto. Es sabido a los conocedores, Taima de Kra, el motivo del versículo Maidechtiv, lo que dice en el versículo Proverbios 24:16, Kisheva yipol tzadik vekam, que el tzadik caerá 7 veces y se levantará. Entonces, ¿por qué dice que el tzadik va a caer 7 veces y levantará? Bifrat, especialmente, Shadam Nikra Mehalech Velo Omer, porque especialmente debido a que es porque el hombre es llamado móvil y no estático. Los ángeles, por más que están en niveles muy elevados, están considerados estáticos porque no cambian de su nivel. El hombre, aunque esté en un nivel inferior al ángel, pero tiene esa característica y esa posibilidad de avanzar, de caminar. Tiene que caminar y progresar de un nivel a otro y no quedarse en un mismo nivel para siempre. O בין מדרגה למדרגה, y entre un nivel y otro, טרם שיגיע למדרגה העליונה, entre un nivel y el otro nivel, hasta no llegar todavía al siguiente nivel, טרם שיגיע למדרגה העליונה ממנה, mientras todavía no llegó al nivel superior, al nivel en que estaba, ובבחינת נפילה ממדרגה הראשונה, está considerado como caído en relación al nivel superior. Entonces, la idea acá lo que quiere decir es de que una persona que va avanzando hasta no llegar al siguiente nivel está considerado caído en relación al primer nivel, porque, vamos a decir, una persona que en el mundo de los negocios tiene su dinero, después quiere hacer más, invierte. Mientras invierte el dinero no lo tiene hasta no haberlo generado la ganancia. Cuando genere ganancia va a tener mucho más de lo que tenía antes. Pero en el interín está caído, en el interín tiene menos de lo que tenía antes. Dice el pasuk que cuando caiga no se le va a... Pese a que cae, no será totalmente arrojado. O sea, se explica de que no se le saca su mérito mientras está caído. Nikrat nefila se considera caída. Eso dice en Salmos 37:24, y está considerado caída en relación a su nivel anterior, está considerado caído, no en relación a otra persona. O sea, una persona que tiene millones, invirtió $100,000 en un negocio, ahora tiene 100,000 menos de lo que tenía antes, pero igual tiene millones más que otro. Y después va a generar 1,000,000 más con estos 100,000, digamos. Entonces va a tener 1,000,000 más y va a estar en un nivel superior al que está ahora. Pero el interín está en un nivel inferior a lo que estaba, aunque sigue estando en un nivel superior a los demás.
Entonces, mismo que este tzadik, shafa pequeño, lo más el tzadik que sigue siendo superior a cualquier otra persona en su servicio a Dios. Porque sigue habiendo una marca, digamos, de su nivel anterior. Sí, o sea, hay un ejemplo también que se dice de que viene una persona y da una clase sobre un tema y la gente lo entiende. Después viene otra persona y da una clase superior. Entonces, mientras la gente todavía está enganchándose en el tema, no están pensando en lo que aprendieron en la clase anterior, porque están pensando en la nueva clase. Y hasta no terminar la clase, no están como desenganchados de lo que supieron anteriormente, y aquí están en el proceso de aprender y al final van a saber más de lo que supieron antes. Pero en el interín están caídos. Entonces, este tzadik que va creciendo de nivel en nivel en su amor a Dios, en el interín que le queda, Ajikra, Me'ava Shinitchanech Urgal B'Meniurav. Lo que le queda principalmente es ese amor con el cual fue educado de su niñez, Betelem Shigil Madigat Tzadik, antes que llegó al nivel de Tzadik, por eso dice de que educar al niño de acuerdo a su camino. O sea, educarle al niño para que tenga amor y temor a Dios, basado en las reflexiones que dijimos antes. Porque no a cada persona se le puede acceder y activar el amor natural que tiene en su alma, sino de que se le genera el amor a través de señalarle la grandeza de Hashem y cómo se acercó a sacarnos de Egipto antiguamente y hoy en día. Y ahora cuando el tzadik llega a tener ese gran nivel de amor impresionante que irrumpe de su alma, ahí está en un nivel fenomenal. Pero después tiene que ir avanzando de nivel en nivel, entre un nivel y otro. ¿Qué le queda? Queda ese nivel de amor generado. Eso es una cosa que nunca se anula, como se explica en los libros de Hasidut, de que es como una persona, un joven le enseña un oficio. Entonces, lo que le enseñan son la habilidad de hacer el oficio. Luego él va creciendo en su oficio, él puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero lo que nunca se olvida son las habilidades básicas que aprendió como aprendiz. Después, lo que él va logrando con su propio talento, puede tener más, menos, puede ir variando, pero las habilidades básicas le quedan. ¿Por qué? Porque eso es lo básico, justamente. Entonces, lo mismo es en cuanto al amor a Dios. En cuanto al amor a Dios está el amor de los tzadikim, que eso puede ir variando, pero siempre quedará el amor básico, que es el amor que uno genera a través de la reflexión, a través de la meditación, en la grandeza de Hashem y en la grandeza de la manifestación de su amor hacia nosotros. Y este aquí, Reshita Dvarim Amorim Hava Vayira Visodan, el comienzo de las cosas que despiertan el amor y temor, Visodan, y su fundamento, y Amunah Torah Benemana, es la fe pura y fiel, V'yichudó v'yachduto yitbarach v'yitaleh, en la unidad y unicidad de Dios, bendito y exaltado sea. O sea, de que para poder llegar a tener ese amor y temor a Dios, uno tiene que tener antes que nada su fe en Dios en orden, porque si no tiene su fe en Dios en orden, ¿a quién está amando y a quién está temiendo? Entonces, por eso es lo que va a explicar en este libro de Shara Yehud Ve'emunah, los fundamentos de la fe judía, qué es lo que creemos y qué es lo en qué creemos, porque sin saber en qué creemos, obviamente no tiene sentido amar y temer a lo que no sabemos de qué se trata. Es como la famosa historia del Rebbe anterior, cuando estuvo en la cárcel en la Rusia soviética. Las interrogaciones, uno de los interrogadores, que era judío, le dijo: mira, rabino, yo soy judío, tan judío como usted, y yo no creo en Dios. Dijo Friedrich Rebbe de que ese Dios en el cual tú no crees, yo tampoco creo.
este concepto de Dios que tú tenés, yo tampoco creería en eso. Entonces, antes que nada, hay que saber en qué creemos y cuál es la mitzvah de creer en Hashem, y es lo que vamos a ver en el capítulo siguiente. Acá en el Tanya de español, traen la nota de pie. Esto significa que la fe pura en la unidad de Dios es el punto de partida y el fundamento de la meditación de la persona en Yehuda y la unidad del nivel superior, y Yehuda Tata, unidad del nivel inferior. Y esta meditación, a su vez, conduce al amor y al temor a Dios. Vamos a ver en la próxima clase la diferencia entre la unidad de nivel superior y unidad de nivel inferior. Hay verdades que trascienden el intelecto y pueden ser percibidas únicamente a través de la fe. Al mismo tiempo, el uso de la fe en algo que puede comprenderse es hacer uso de la facultad equivocada. El intelecto debe captar aquello que está dentro del alcance del intelecto, y la fe debe emplearse para captar aquello que trasciende el intelecto. Cuando dentro de la fe hay una mezcla de lo racional con lo suprarracional, cuando verdades que son accesibles a la comprensión se confunden con cosas que la desafían, semejantes creencias no son puras, pues la fe pura trata únicamente de aquello que trasciende lo racional. Solo cuando la persona emplea su intelecto para comprender todo aquello que está sujeto a la comprensión, y su poder de fe es utilizado luego exclusivamente para aquello que desafía el intelecto, entonces esa fe puede ser considerada fe pura, porque es fe que está utilizado para lo que se necesita fe. Puesto que ambas categorías están presentes en el tema de la unidad y unicidad de Dios, se vuelve necesario explicar aquellos aspectos del tema que son factibles comprender, de modo que la fe de la persona sea pura, aplicada únicamente a aquellas cuestiones que trascienden totalmente la comprensión. O sea, a diferencia de lo que uno podría pensar, que aquí viene a explicar las cosas para prescindir de la fe, está explicando todo lo contrario, que explica lo que hace falta, lo que se puede explicar, para que uno no utilice la fe para lo que no es necesario usar la fe, sino que utilice la fe para lo que es necesario usar la fe, y ahí es el uso puro de la fe, y eso se logra cuando uno entiende lo que se puede entender, y ahí ya queda liberado la fe para que se utilice para lo que se necesita la fe. Hasta aquí llegamos hoy. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Si hay algo nuevo que no ha estado acá, por favor que se inscriba para recibir las noticias de los shiurim en rambamdiario.com. Y si no hay más preguntas, os deseo buenas noches. Dan Neftali, DB, Jaime, Miriam Zevid Israel, Moshe David. Hola a todos y buenas noches a todos. Y el shiur que viene, si Dios quiere, será el lunes próximo a las 20 horas, hora uruguaya. Y ahí empezaremos con el primer capítulo de Shal HaYichud Ve'emunah, si Dios quiere, desde Yerushalayim con Mashiach.